Dios les bendiga, queridos hermanos del Instituto UNED, materia Antiguo Testamento. Quiero informarles que estamos en la tercera clase de la pastora Vanessa, los libros históricos. Son 12 libros, por eso demanda más tiempo, se pone larguito, pero son muchos capítulos. Pero también es muy importante, hermanos, que todos estén leyendo la Biblia, ¿sí? No, que no sea que ustedes sepan porque le dijo la pastora, no, vayan corroborando, vayan estudiando. Dentro de unos días, esta es la tercera clase, faltan 3 clases en total de libros históricos y va a haber una evaluación, por eso es muy importante que puedan estar repasando las tareas, ¿sí? Todos tienen que estar, los que están por YouTube también tienen que estar presentes por Zoom. Esa fecha tienen que estar presentes sin ayuda, usted ya estudió, y se le va a enviar la pregunta si usted ahí va a tener que resolver. Así que, hermanos, les pedimos por favor que puedan hacerlo de esa manera, ¿sí? Que puedan estar todos haciendo el examen, y luego sigue libros poéticos y libros proféticos, ¿sí? Así que, y esa parte lo voy a estar llevando adelante yo más o menos para el mes de agosto. Así que, hermanos, los aliento a seguir, a no bajar los brazos. Estamos estudiando una parte muy importante de nuestra Biblia, de nuestra historia, de lo que forma nuestra fe. Así que los aliento a seguir, a los que están por Zoom y a los que están por YouTube en un momento del día, de la semana, ¿sí? Que se toman este tiempo. Vamos a orar. Vamos a bendecir estas clases. Viene julio es medio traicionero. Le voy a decir que hay 2 meses traicioneros. El mes de julio y el mes de septiembre, octubre, ahí. Que uno se cansa y dice, no doy más, quiero largar todo. No se canse, siga, persevere, supere julio, ¿sí? Anímese, aliéntese, el Señor está con usted. Amén. Y si el Señor está con nosotros, nuestras fuerzas no nos pueden, nuestras debilidades, nuestro cansancio no nos pueden hacer caer, ¿sí? El Señor es nuestro ayudador. Y si somos perseverantes en una simple cosa, habla de nuestra perseverancia en otras cosas, ¿sí? Si en lo poquito somos fieles, también en lo mucho somos fieles. Vamos a orar por la pastora, vamos a orar por nosotros, por los que están ahora en vivo y por los que van a estar viéndolo por YouTube, ¿sí? Bendecimos sus vidas. Les pedimos que cuando estén haciéndolo por YouTube, también lo hagan en un lugar tranquilo, en donde puedan estar más concentrados con sus oídos. Si tienen que usar auriculares, usen auriculares. Si tienen que usar tele para verlo, para escucharlo mejor, háganlo, pero sigan formándose. Ustedes hoy no saben por qué será, ¿sí? Nosotros con la pastora Vanessa fuimos alumnas en el 2000, allá por el 2000 estudiamos, miren, 2025, y obvio que tenemos que repasar, preparamos otra vez. 25 años después estamos enseñando todo esto. Imagínense usted, capaz que mucho menos, menos tiempo, capaz que la semana que viene usted está en su misma iglesia teniendo que explicar. Si sea maestra de escuelita, sea maestra de adolescente, usted tiene que saber la Biblia. Si no puede conocer nuestro libro sagrado, nuestro manual como cristianos. Amén. El amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y tiene que ver también, eh, dice que nosotros, ¿por qué se llega a enfriar? Y también tiene que ver con el desconocimiento. Habla de la maldad, pero la maldad, ¿cómo se manifiesta? En que no quiero saber nada de Dios, no me interesa a Dios. Y eso enfría, hermanos. Nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en estos detalles demostramos amor, porque queremos saber cómo piensa Él y cómo actuó, ¿sí? Es el mismo Señor antes, durante y hoy, ¿sí? O sea, antes, hoy y después va a ser el mismo Dios Todopoderoso. Conozcamos la Biblia juntos, amén. Padre,
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Líbranos, límpianos y purifícanos. Señor, que vengamos sin carga, Señor, a estudiar, que vengamos libres, Señor. Y si a través de una historia tú hoy nos ministras, Señor mi Dios, que recibamos esa enseñanza, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma. Te pedimos, Padre Celestial, tú todo lo puedes. Gracias por todo lo que vas a hacer, nos vas a enseñar y disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra consagración para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, bendice a la pastora Vanessa, Señor, por favor. Ten misericordia, dale la gracia, Señor mi Dios, que solamente proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pastora. Dios los bendiga una vez más. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Voy a buscar la pantalla. Que sea el Espíritu Santo de Dios. A ver, ahí. ¿Me ven? ¿Ven ahí? Ahí está. Dios los bendiga una vez más. Una semana más perfeccionándonos, ¿no? Una semana más juntos. Una clase más donde vamos a ver otros dos libros, ¿sí? Ya vimos desde Josué, Jueces y Ruth, lo vimos juntos, Primera y Segunda de Samuel, y ahora vamos Primera y Segunda de Reyes, ¿sí? Pero antes de comenzar, de seguir con estos libros, hacemos un pequeño repaso de cómo llegamos a este libro de los Reyes, ¿sí? Se dice que el libro de los Reyes es una continuación. Era un solo rollo con el libro de Primera y Segunda de Samuel. Cuando fueron escritos, estos libros eran un papiro, un rollo, ¿sí? Entero. Y al ser traducidos para la comodidad, para que pueda llegar a muchas más personas, se dividió, se hacen estas divisiones. Pero bien podríamos estudiar el libro de Samuel y el libro de los Reyes juntos, como una sola historia, ¿no? Como un solo mensaje, ¿sí? Contiene las historias de los reyes. Pero antes de llegar a los reyes vamos a hacer un pequeño repaso desde Josué, que es donde comienzan los libros históricos, esta división del Antiguo Testamento. Sabemos que la Biblia no es un libro de historia, pero contiene estos libros, estas divisiones, ¿sí? Donde narran la historia del pueblo de Israel. Sabemos que la Biblia tiene estas historias inspiradas por Dios, escritas por hombres de Dios que querían reflejar algo, que querían demostrar algo, que tenían propósito por qué escribir estos libros. ¿Sí? El libro de los Reyes se dice que fue escrito por un profeta. Muchos se lo atribuyen a Jeremías, pero en la Biblia está comprobado que Jeremías no pudo haberlo escrito por el tiempo donde él estaba, desde donde se escribió este libro. Jeremías no estaba en ese lugar. Pero empezamos con Josué al mando, a la cabeza del pueblo de Israel, tomando su lugar como líder después de la muerte de Moisés, después de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Viene el libro de Josué, quien es el sucesor de Moisés y tiene la autoridad o tiene la tarea de llevar a este pueblo de Dios a cumplir la promesa que Dios había hecho con ellos hacía 40 años en el desierto, ¿sí? Que estuvieron 400 años encerrados en Egipto. Durante todo este tiempo, queriendo pasar y poder tomar esa tierra que el Señor le había prometido. Tomaron de la mano de Josué esa tierra, ¿sí? De la mano de Josué,
pero con la obra y el poder de Dios, ¿no? Porque viendo cada una de las historias, cada una de las enseñanzas de cómo Dios obraba a favor en cada batalla, en cada toma de posesión de cada tierra, era Dios mostrando su poderío contra grandes guerreros, ¿sí? Y así, de la mano de Dios, llega el pueblo de Israel a la tierra prometida y es ahí donde cada tribu se esparce por la tierra de Canaán, ¿sí? Ya no siendo más un pueblo unido de 12 tribus, como caminaron en el desierto, sino ya estaban en una tierra, ¿sí? Donde cada uno tenía su territorio dispuesto por Dios, ¿sí? Con la tarea de que Josué hiciera eso. Después de que Josué muriera, necesitaban líderes que los ayudaran a cada una de las batallas que se le presentaban por no haber podido conquistar completamente la tierra de Canaán, porque Dios le había dicho que tenían que destruir completamente a todos los que vivían en la tierra, pero no habían podido conquistar todos los espacios, dejando así pequeñas pequeños pueblos, pequeños remanentes de los pueblos que vivían en esa tierra, ¿no? Y a su vez estos pequeños pueblos hacían guerrillas contra el pueblo de Israel, contra las tribus, para poder ganar de vuelta su lugar, para poder ganar de vuelta su tierra a la que ellos pertenecían, ¿sí? Pero ya no eran un pueblo unido, el pueblo de Israel, que podía luchar contra estas eh, pequeños remanentes, ¿sí? Y bueno, sin un líder a la cabeza enfrente, Dios enviaba jueces, jueces guerrilleros, jueces que no cumplían el rol de impartir justicia al principio, sino que eran caudillos, guerrilleros que tenían que pelear por el pueblo de Israel, ¿sí? Y llevarlos, aparte de pelear, llevarlos a cumplir que el pueblo pudiera mirar otra vez a Dios, ¿sí? Pasaron varios jueces que podemos ver distintas. El otro día hablaba con una hermana, qué difícil se hace poder ver cada una de las historias de estos libros, ¿no? Cada uno de cada uno de los capítulos que presenta cada libro, porque son tantas las historias, tantas eh, narraciones que encontramos en estos libros que es imposible en tan poco tiempo poder ver cada una, pero podemos ver a algunos jueces que sobresalieron más que otros y bueno, pasaron el tiempo de los jueces donde el pueblo de Israel en ese tiempo era un tiempo ya diferente al tiempo que vivieron con Josué. Era un tiempo mucho más difícil donde podíamos ver que el pueblo es- em, vivía ciclos repetidos, ¿sí? Donde apostataban de la fe, ¿no? Y donde cuando tenían a un juez delante suyo, sobre su cabeza, hacían todo bien, miraban a Dios, hacían lo correcto y cuando ese juez moría, no había quien los liderara, el pueblo se desviaba y se volvía a los dioses de los pueblos, de los pequeños pueblos, del pequeño remanente de pueblos que quedaban en la tierra que ellos habían conquistado. ¿Sí? Hacían lo malo, se volvían a esos dioses paganos, Dios mandaba, porque eran que Dios mandaba a que fueran contra ellos, contra el pueblo de Israel, y el pueblo sufría las guerras, sufría el robo de
ganado, el robo de muchas cosas de parte de ellos. Y es ahí donde se acordaban de Dios, se volvían su corazón a Dios y otra vez Dios perdonaba y levantaba otro joven. Y así se pasaban los ciclos, ¿sí? Se volvía a cumplir un ciclo. Hasta que en un momento eh, el pueblo se cansa porque ve que su último juez era un anciano ya y sus hijos que lo estaban por suceder en su lugar estaban haciendo lo malo también delante de Dios y piden un rey. ¿Sí? Piden un rey porque querían un rey que los guiara en el frente de batalla, porque querían un rey porque ya Samuel era viejo y sus hijos estaban haciendo lo malo, y querían un rey porque como sus naciones vecinas, ¿sí? Querían lo mismo que tenían sus naciones vecinas. Eh, Sabemos al estudiar profundamente esta parte de la historia, digamos, del pueblo de Israel y de los propósitos de Dios en, en querer que el pueblo esté en una estrecha relación con Él, sabemos que Dios tenía un plan con el pueblo, ¿no? Que Él tenía un plan de enviar un rey, ¿sí? Porque él estaban en los planes de Dios que iba a venir un rey, que a través de ese rey iba a venir después una dinastía, pero el pueblo se tomaba el atrevimiento de pedirlo anticipadamente, no era el tiempo, ¿no? Pero Dios aún así dijo, bueno, se los voy a dar y es ahí donde ungen a Saúl, ¿sí? Que a primera vista, en los primeros tiempos, era un hombre, eh, dice que era uno de los hombres más altos, de buen parecer, que tenía que demostraba que podía ser un gran rey guerrillero, un rey que vaya al frente de la batalla, un hombre que se ganó la confianza del pueblo, saliendo a defenderlos de un rey que quería sacarle los ojos y ahí se gana la autoridad con el pueblo al querer defenderlo. Bueno, se fue ganando su lugar. Pero este rey empieza a desviar su mirada, ¿sí? Cuando deja de consultar a Dios. Y es ahí donde dice Dios que aparta, que Dios se va de él, que el Espíritu de Dios se va de él, ¿no? Donde Dios lo deja, ¿sí? Y este hombre, este rey que tenía gran poder, que este rey que era al principio un hombre que ganaba, que tenía buena esperanza para el pueblo, es ahí donde empieza su decadencia, ¿sí? Porque Dios se había apartado de él, porque era un hombre que empezó a mostrar arrogancia, que empezó a mostrar altivez, que él podía hacer cosas que no le eran permitidas, ¿sí? Ni por Dios, ni por la ley, ¿sí? Como presentar sacrificios, como tomar cosas, eh, tomar los tesoros de donde de las tierras que él ganaba, ¿sí? Muchas de esas cosas que empezaron a llevarlo a una decadencia, a este rey Saúl, ¿sí? Y dice que Dios se aparta de él y que al apartarse, al quedar su espíritu sin la guía de Dios, dice que viene un espíritu que lo empieza a atormentar, que lo empieza a enloquecer, ¿sí? Y es ahí donde a uno de sus ayudantes del palacio le recomienda, le dice que había un hombre, no un hombre, sino un joven, ¿sí? Que tocaba el arpa, que se lo podía llamar para que el rey pudiera traer
tranquilidad al rey y otra vez pudiera tener paz en su cabeza, ¿sí? Es ahí donde aparece David, quien era ya escogido de Dios, ¿sí? Donde ya a Samuel se le había mostrado quién iba a ser el que iba a suceder a este rey Saúl, ¿sí? Era este David, este pequeño joven, pastor de oveja, y que tocaba el arpa, ¿sí? Se lo llama y ingresa al palacio. Y es ahí donde Saúl y David se conocen y empiezan una relación. Y no solamente se conocen en ese lugar donde David empieza a tener relación con las cosas del palacio, sino también David comienza, ¿sí?, a tener, a mostrar su destreza como guerrero, ¿sí? Porque es ahí donde él puede demostrarlo cuando se aparece el gigante Goliat y lo derriba. Hay tantas historias que si nos ponemos a detallar una por una, sería imposible poder terminar cada libro, ¿no? Pero cada una de las historias escrita por un profeta, escrita, ¿sí?, con el propósito de Dios, con la inspiración de Dios, son cada una de esas narraciones inspiradas por Dios con el propósito de que puedan ser aplicadas, ¿sí?, de forma práctica a nuestra vida actual, ¿sí? Por eso es importante poder conocerlas. Por eso yo les decía que podamos leer los libros completos y hoy entender mucho más, vamos a poder comprender mucho más dónde estamos ubicados en el tiempo de ese momento, ¿sí? Y por qué ir conociendo la, a cada personaje que aparece, que relata de forma más particular. Por ejemplo, se habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice la Biblia, ¿no? ¿Y por qué decimos que era un hombre conforme al corazón de Dios? Si era un hombre que mataba, era un hombre que pecó, porque vimos después sus pecados, todo lo que vivió, porque él siempre estaba bajo la sujeción de Dios, ¿sí? Bueno, conoce a este rey Saúl, que él lo empieza a conocer, también a David, empieza a ver cómo era este joven, ¿sí? Y empieza a ver sus habilidades, ¿sí? No solamente es la habilidad de pastor, no solamente la habilidad de tocar el arpa, sino su habilidad como guerrero, ¿sí? Y no solamente lo empieza a ver Saúl, este rey, sino también el mismo pueblo. Y es ahí donde David empieza también a ganarse, ¿sí?, a ser reconocido por el pueblo de Israel, quien después va a ser el rey de ese pueblo. Sigue la historia, sigue contando los problemas que pasa y cómo este rey empieza a tenerle envidia a este David. Y David, teniendo la posibilidad de matar a este rey muchas veces, escapando del propio rey y eh, de sus sirvientes, de los que él mandaba para que lo mataran, teniendo David la misma posibilidad de matarlo, no lo hacía porque sabía que Saúl era el escogido de Dios. Porque Saúl fue escogido de Dios, pero él no cumplió como Dios había mandado que cumpliera su reinado, sino que se desvió, ¿sí? Y en esas actitudes que tuvo David de no querer matar, por ejemplo, al rey que lo quería matar a él, por el cual escapó mucho tiempo, o sea, al desierto, estuvo en cueva, estuvo en tierras de filisteos, estuvo muchos lados escapando, era porque Saúl era un escogido de Dios, ¿sí? Y él respetaba lo que Dios había escogido. Él respetaba lo que los propósitos de Dios. Por eso
él no hacía. Y ahí podemos ver un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era el pensamiento de David? Si bien después se equivocó, tuvo su pecado, pero vemos también su arrepentimiento. Un hombre que se arrepintió de corazón y a través de muchas de sus vivencias. ¿Se acuerdan que dijimos que a través de estos libros históricos se hacen más comprensibles muchos salmos y muchas palabras que vamos a encontrar en los libros del Nuevo Testamento también, ¿sí? Ahora más adelante, mientras veamos a los reyes, vamos a poder ver muchas historias que fueron aún remarcadas en el Antiguo Testamento, aún por el mismo Jesucristo, en el Nuevo Testamento y también por Jesucristo, ¿sí? Bueno, este salmista, David el salmista, escribió muchos salmos. Uno más, el más conocido es el Salmo del Arrepentimiento, el Salmo 51, donde lo conocemos, lo hemos leído y hasta canciones, alabanzas se han hecho a través de este salmo. ¿Y qué quiero decir con esto? La importancia de poder conocer, de poder estudiar estos libros para poder ubicarnos. ¿Por qué fue escrito ese salmo? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿En qué condición se encontraba este rey David, ¿sí? Cuando escribió este salmo? Y ahí conocer más de este hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice, ¿no? Llega al trono David, luego que muere, voy muy a paso agigantado, porque ya vimos, luego de la muerte de Saúl, ¿sí? Llega al trono David, ¿sí? Eh, también había seguidores de Saúl que no lo acompañaban a este David y él tuvo que ganar su confianza de estos que estaban en contra de él. Sube al trono, ¿sí? Tiene su reinado, ¿sí? Dios dice que Dios le dio muchas victorias, Dios lo acompañó mucho a este David, ¿sí? Pero tuvo un pecado, ¿sí? Al cual quiso ocultar, no solamente pecó con una mujer y dejó embarazada a esta mujer, sino tan solo también por encubrir ese pecado mató al esposo de esta mujer, después luego casándose con ella, ¿sí? Hasta que Dios le reveló de lo que había hecho a través del profeta y le dijo, bueno, pero él ahí se arrepiente y pero Dios le dice que igual iba a tener sus consecuencias. Y creo que esta es una de las más grandes enseñanzas que podemos tener sobre la vida de David, ¿sí? Que él era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre escogido por Dios, un hombre que Dios se apoyaba en gran manera, Dios le daba victoria, dice que él peleaba y ganaba batallas y conquistaba tierra, ganaba riquezas y igual se equivocó, igual cayó en pecado. Dice que el momento que él pecó, él estaba en el lugar donde no debía estar porque él había tenido, eh, al ganar tantas batallas, a ser tan conocido, al haber sido expuesto tanto, ¿sí? En su reinado, dice que él se quedó para no ser tan expuesto, se queda en su casa, ¿sí? Descansando, haciendo una siesta y en un tiempo de aburrimiento sale a caminar por su palacio y es donde ve a esa mujer que le gustó y la toma para sí, siendo la mujer de otro hombre. Él estaba en el lugar donde no debía estar, ¿sí? Y sucede esto. Él se arrepiente cuando el profeta lo enfrenta, le dice por qué había hecho eso y podemos ver algo
yo lo tomaría como una regla, básica para nuestras vidas, ¿no? De que Dios nos perdona nuestras faltas, Dios perdona nuestro pecado, siempre y cuando nos arrepentamos. Y el arrepentirnos es, me arrepiento, no lo vuelvo a cometer, ¿no? Eso es el arrepentimiento. Dios perdona, Dios le dice a David, te perdono, pero vas a tener tus consecuencias. Y eso es como una regla, un fundamento para nosotros. Sabemos que nos podemos equivocar, que podemos pecar, que somos hombres, que podemos fallar, pero si nos arrepentimos con un corazón sincero, no volviéndolo a hacer, no cometiendo lo mismo, Dios nos perdona. Pero la consecuencia la tenemos que vivir, a la consecuencia la tenemos que pasar. Y muchos de los que nos podemos llegar a arrepentir, o muchos de los que se pueden arrepentir de un pecado, de una falta, de un pecado, muchos los que más les cuesta es pasar las consecuencias. Lo que más cuesta es pasar las consecuencias. Y mire que ¿se acuerdan que vimos las consecuencias del pecado de David? Fueron grandes las consecuencias de David. Consecuencias horrorosas que se cumplieron tal cual Dios le había dicho que iban a acontecer. ¿Sí? Acontecen esas consecuencias, ¿sí? Y llega el reinado de David a su última instancia, ¿sí? Y que a consecuencias de esas consecuencias que venían por su pecado, David, su familia se desmoronó, su familia se entró en una catástrofe donde pasaron cosas que inhumanamente eh, fueron muy dolorosas, ¿sí? Sus hijos se pelearon, se mataron entre sí, hicieron mal a sus hermanas, a las mujeres, sus mismos hijos agarraron las mujeres de David, todo como la palabra de Dios le había dicho que iba a acontecer, ¿sí? En el último tiempo, ya David, eh, en el último tramo de su vida, ¿sí? Siendo un rey muy anciano, uno de sus hijos eh, quiere poder estar en su trono, ¿sí? A ver si me acuerdo, Adonías. ¿Sí? Y ahora ya entramos en los libros de los reyes, ¿sí? Donde encontramos la historia, el final de David y la sucesión del tercer rey, ¿sí? Al trono del pueblo de Israel, ¿sí? Ya David había unificado todas esas tribus que habían sido esparcidas por Dios de la mano de Josué. David la había vuelto a unificar, ¿sí? Porque en sus grandes batallas David pudo ganar el territorio de Jerusalén y ponerlo como capital, como centro, ¿sí? Y pudo hacer algo que él sintió de su corazón, de poder traer otra vez el arca del pacto de Dios a la tierra de Jerusalén, ¿sí? Y David tenía el anhelo de poder construir un templo, diciendo que como que él vivía en un templo y la presencia de Dios estaba en carpas, ¿sí? Pero Dios no le permite poder construir, que sea él quien construyera el templo para la presencia de Dios, para el arca del pacto, sino que le dice que uno de sus hijos, el descendiente al reino, al trono, va a ser quien construya, ¿sí? Pero siendo él un ganador de batallas y recibiendo mucho oro, muchas cosas, él pudo recaudar muchísimo material, oro, plata, piedras preciosas, para poder construir este templo, ¿sí? Y acá empezamos con el primero y segundo libro de Reyes, ¿sí?
Vamos a ver la introducción, dice Salomón, el tercer rey del reino unido de Israel, ya está unido todo Israel, el hijo menor de David, que nace después de que David tomara a Betsabé como su esposa, a esta mujer que era la mujer de uno de sus comandantes de ejército, ¿sí? Los dos libros de Reyes son unas secuencias de los libros de Samuel, como les conté anteriormente, que formaban en su principio un solo rollo. Eh, bueno, habla de dónde abarcan, los libros de Reyes abarcan el periodo entre la muerte de David, el cautiverio y exilio del reino del norte y la caída y exilio de Judá. Eso no lo van a entender ahora, me parece muy, muy difícil el reino del norte, el reino de Judá. Eso lo vamos a explicar esta clase, donde lo vamos a ver en esta clase en los libros de los reyes, ¿sí? Y vamos a entender de qué está hablando. Pero abarca desde el principio, desde la muerte de David, empezamos a ver este libro de reyes, hasta la caída del reino de Judá. No sé, como le dije, no sé, no conocemos quién fue su autor, se le atribuye a Jeremías, pero Jeremías no pudo haberlo hecho porque el autor que escribe este libro, un profeta, dice estar en el exilio en Babilonia, ¿sí? Que al finalizar esta clase vamos a entender, ¿sí? Y Jeremías en ese tiempo no estaba en Babilonia, sino estaba en Egipto, ¿sí? Exiliado por otro lado, ¿sí? Bueno, como les decía recién, el escritor de este libro, un profeta, el escritor de los libros de Reyes, fue testigo de la caída del reino del sur y de la posibilidad de la nación israelita de mantener su relación única con Dios. Acá podemos ver los propósitos, ¿sí? El propósito de por qué este profeta escribe este libro, de mostrar lo que Dios había hecho, ¿sí? Y con Israel, ¿sí? Y qué pasaba si Israel se apartaba de Dios, ¿no? Si que vamos a ir viéndolo al transcurso de esta clase. Eh, el propósito de los libros es mostrar con base en la historia de Israel que el bienestar de la nación depende de última instancia de la fidelidad al pacto de Dios y del éxito de cualquier líder debe medirse por el grado con que se apega a la constitución mosaica y el grado con que se mantenga un testimonio puro y de honor a Dios delante de los paganos, de guardar su testimonio, de poder mantenerse fiel a las promesas de Dios, fiel al pacto de Dios, ¿sí? De demostrar, hoy ahora en el principio no entendemos, pero este libro fue escrito para esas personas que fueron sacadas para el pueblo que fue sacado, ¿sí? Y hoy estaba exiliado y no sabían, ¿sí? Cómo habían llegado a ese lugar, porque ya habían pasado generaciones, ¿sí? Que ahora más adelante vamos a ver. Yo quiero sacar esto, acá. Los libros de Reyes hablan del ascenso del Salomón. Bueno, vamos a contar de qué sucede acá, cómo empieza Salomón. Estando ya David en cama, muy anciano, a punto de morir, uno de sus hijos, ¿sí? El hijo que venía después de Absalón, que fue muerto, ¿sí? Que lo había perseguido al rey David, eso lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Este hijo, ¿sí? Adonías, quería ser el siguiente, sabía que su papá ya le quedaba poco en el reino, ya le quedaba poco en el trono y quería tomar posesión él y planea, ¿sí? Y se aísla o se complota con otros, con un profeta y con unos sacerdotes, ¿sí? De que él iba a quedar en el reinado cuando su papá ya no estara, y se entera en esto
el profeta Natán, quien era el profeta que le dijo a David lo que había hecho con Bexabé y con el esposo. ¿Se acuerda que lo había confrontado? ¿Sí? Y este profeta Natán se entera lo que este Adonías, hijo de David, estaba planeando, y le va y habla con Bexabé, quien era la mujer con la que David había pecado, pero se había casado. Habían perdido, se había muerto su hijo, que ella, con el que había quedado embarazada la primera vez, que estuvo con David. Luego, casados, tienen a otro hijo, el que es Salomón, ¿sí? El hijo menor de David. Y esta Bexabé habla con Natán. Natán le cuenta lo que estaba sucediendo, el complot que se estaba armando contra David. Y es ahí donde ellos planean algo para que el rey David pudiera cumplir con lo que le había prometido a Betsabé, de que Salomón iba a ser el rey eh, de Israel, ¿sí? Luego que él muriera. Natán acude a Betsabé, madre de Salomón, y le pide que vaya a ver al rey David. Esta mujer dice que va a su habitación para solicitar que mantuviera la promesa de poner a Salomón como rey, y después el rey llama a Natán y al sacerdote Sadoc y ungen a David como rey. Es ahí donde Salomón sale con la mula de David en señal de que ya era rey. ¿Sí? Y ahí comienza el reinado de este Salomón. Muere David y sube al trono Salomón, ¿sí? Ungido por el sacerdote, delante de su padre, delante de su madre, ¿sí? Y empieza este reinado. Uno de los reinados más importantes que tuvo la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Pasan cosas muy importantes en este reinado. Eh, el rey Salomón se caracterizó por su devoción a Dios. Los primeros años del reinado estuvieron llenos de evidencia del favor de Dios. Durante en la fiesta del sacrificio en Gabaón, Dios se le aparece a la noche a este Salomón, a este nuevo rey, y le pide que escogiera un regalo. Y él le pide algo muy importante que a lo largo de su reinado, ¿sí? Pudo reflejar, ¿sí? Que él le pide sabiduría a Dios para poder gobernar al pueblo de Dios. ¿Sí? Y Dios le da esta sabiduría. Dios le concede la petición a este rey, y fue un rey que tuvo muchísimos logros, un rey que tuvo grandes logros, y uno de los logros más importantes fue la construcción del templo como quería su padre David. ¿Sí? Y no solamente la construcción del templo, sino su palacio. Era un palacio enorme, lleno de riqueza, donde vivía prácticamente un pueblo, ¿sí? Y dicen que el pueblo de Israel era próspero también, era un pueblo prosperado, que tenía casas con jardines, que no solamente el reino, el palacio era prosperado, sino que el pueblo también era prosperado. Era un reino que recibía mucho, mucho. Es hermoso poder leer la historia del rey Salomón. Recibía mucho dinero, mucho oro, mucho, 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 porque eh, le pagaban tributos al rey, ¿sí? Y era mucho lo que él recibía, ¿sí? Como dijimos, su mayor logro fue construir el templo, primer centro de adoración que tuvo Israel, porque antes eran las carpas, ¿sí? El tabernáculo, que cuando ellos se movían, el tabernáculo se movía en el desierto. Después, cuando llegaron a Canaán, Josué levanta un tabernáculo, ¿sí? En Silo, y desde ahí que el arca fue sacada, no tenían un lugar
hasta que David la trae de vuelta a Israel y le hace una carpa, ¿sí? Pero el arca necesitaba un templo. Entre David y Salomón se logró tener este templo que se tardó 7 años en la construcción, ¿sí? Trajeron maderas desde muchos lugares, se contrataron a muchas personas de otras naciones vecinas, ¿sí? Hasta que se inauguró este templo y Salomón le pide a los levitas que puedan traer el arca, ¿sí? Y dedican el arca a Dios, ¿sí? Donde derraman sacrificios, hacen muchos sacrificios que son innumerables, que gran cantidad de animales sacrificados, ¿sí? Para dedicar hasta que se aparece esa nube en medio de ellos, ¿sí? El rey en persona presidió la gran reunión religiosa, se ofrecieron muchísimos sacrificios. Salomón hizo una maravillosa oración de dedicación, la gloria de Dios descendió y el pueblo adoró y alabó a Dios. ¿Sí? Fue algo muy importante esa inauguración, esa dedicación al templo. Y es ahí donde Dios se le vuelve a aparecer a Salomón y le promete serle fiel, pero le advierte que si desobedeciera se revelaría y habría consecuencias. Yo quería leer acá el capítulo 9, ¿sí? De Primera de Reyes, donde acá Dios se le aparece y le dice que él iba a serle fiel, pero si el pueblo se rebelara o él se rebelara, iba a haber consecuencia. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón. La segunda vez como se había aparecido en Gabaón. Y le dijo a Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he sacrificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartares de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que se santificó a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en mi estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y adoraron y los sirvieron. Por eso he traído Jehová sobre ellos este mal. Amén. Es algo que Dios lo advierte a Salomón, le dice que tenga cuidado, pero es algo que después a lo largo de estos libros, de estos dos libros, podemos ver de cómo lo cumple, ¿sí? Dios cumplió con lo que había prometido, ¿sí? Que si se apartaban de él y no cumplían sus estatutos, él lo iba a hacer. Amén.
Voy a sacar esto. Em, Este reinado al principio muestra un fuerte crecimiento. Dice que hizo un trono, ¿sí? Gigantesco, un trono donde en cada escalón había eh, dos leones de oro, ¿sí? Un trono, un asiento gigante lleno de oro por todos lados. No, no había ni plata, era todo oro, porque la plata no valía nada, era todo oro. Era tanta la riqueza que había, era tanta la sabiduría que tenía Salomón, ¿sí? Que a lo largo de la Biblia, de estos capítulos, podemos ver cuando una de las historias más conocidas de la sabiduría de Salomón es cuando se le aparecen las dos mujeres, estas dos mujeres, ¿sí? A la que una se le había muerto su bebé, cuando ella dormía, lo mató aplastando y, y se despierta y se da cuenta lo que había acontecido y ve que la otra mujer tenía su bebé y dice que era de ella y van al rey y le cuentan lo que había pasado y el rey dice, y cada una decía, no, es mío, hasta que el rey dice, bueno, traigan una espada y cortemos a este bebé en dos. Y la que se le había muerto dice, sí, sí, está bien. Así ninguna de las dos vamos a tenerlo. Y la que era la verdadera madre de este niño dice, no, se lo den a la otra mujer porque ella prefería que viviera, que no mataran al bebé, aunque ellas se quedaran sin el bebé. De esta clase, de esta sabiduría, de estas historias, podemos ver reflejada la sabiduría de Salomón, de cómo él podía solucionar, crecer. Dice que era muy inteligente, que conocía muchas cosas y que todos los reinos y a todos los reinos llegaba este mensaje, llegaban las noticias de cómo era este rey, ¿sí? Hasta llegó al reino de Saba en Etiopía, ¿sí? En África llegó la historia de este rey, que había un rey muy sabio en Israel, en Jerusalén, y que era muy inteligente, que tenía mucha sabiduría, tenía muchas riquezas, que tenía un gran palacio, que tenía muchas mujeres. Bueno, y llega una reina, ¿sí? La reina de Saba, ¿sí? De Etiopía. Dice que era una reina muy bella, eh, que encandila también a este rey Salomón, ¿sí? Cuenta que se conocieron. Otras historias fuera de la Biblia hablan mucho de esta reina, ¿sí? Le hacen mucho hincapié y hasta se han filmado películas, se han escrito libros fuera de la Biblia, ¿no? Sobre esta reina, ¿sí? Que vino a escuchar y hacerle muchas preguntas a este rey Salomón, ¿sí? Y a traerle regalos, y a llevarse regalos de él, ¿sí? Porque era tan grande la sabiduría que este rey tenía que le causó intriga a esta bella reina de Saba que vino. No es que se llamaba Saba, sino que era del lugar Saba. La Biblia no dice cómo era, eh, cómo se llamaba, ¿sí? Adelante vos. Y es ahí donde empieza una decadencia en el reinado de Salomón. Y hubo dos grandes males, ¿sí? En este reinado que empezó a caer, ¿sí? Una era la poligamia de de este rey, ¿sí? Este rey se casó con 700 mujeres, ¿sí? Y tuvo 300 concubinas, ¿sí? Y esas mujeres con las que él se casó eran mujeres de reinos vecinos
con el que él hacía negocios, sus negocios, ¿sí? Y por conveniencia se casaba con estas mujeres, más allá de sus conveniencias, ¿sí? Llegó a tener casi 1000 mujeres en el palacio. Y estas mujeres, ¿sí? Que eran de las naciones vecinas, eran mujeres politeístas, tenían muchos dioses, ¿sí? Y ellas trajeron todos esos dioses al palacio, ¿sí? Es ahí donde el rey Salomón dejó entrar cosas dentro de la tierra, dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Dentro de Jerusalén, ¿sí? Empezó a dejar entrar cosas de los dioses paganos de su mujer, ¿sí? Otro de los grandes males o de los errores que trajo eh, este rey es la maldición de la dictadura que trajeron la ruina espiritual. ¿A qué se refería? Dice, según la ley de Moisés, los gobernantes teocráticos, los gobernantes que dependían del Dios verdadero, tenían 3 cosas específicas prohibidas, ¿sí? 3 cosas. Y Salomón la hizo a las 3. Quiero sacar esto. Ahí. Dices, uno, se les prohibía multiplicar los caballos, pues eran símbolo del militarismo. Dice que él compraba caballos a los egipcios, traía cantidad de caballos, no sé cuánto, la Biblia lo dice, cuántas cantidad de caballos tenía, ¿sí? Y qué pasaba eh, si ese simbolismo crecía dentro del pueblo de Israel, es que Israel debía ser instrumento de paz, ¿sí? El segundo error era, se le prohibía amasar oro y plata, por esto solo llevaría el oprobio al pueblo, ¿sí? El tercero, se prohibía explícitamente el matrimonio con mujeres de otras naciones. Él no lo cumplió. Como les dije anteriormente, las esposas paganas trajeron sus religiones idólatras con ellas y Salomón permitió que se levantaran altares a los ídolos de esas mujeres, ¿sí? En toda la nación, trayendo gran descontento a toda la nación, ¿sí? Salomón permitió eso, ¿sí? Y es Ahora, ahí, sí. disculpe, ya es hora del receso de 10 minutos, por favor. Bueno, bueno, terminamos ahí, después empezamos con una parte importante también. Sí, sí, Descansamos. por hermanito Martín, Isabel, Alejandro, Lucho, Janina, Guillermo, Maximiliano, hermanos, pueden descansar un ratito, tomar agua, ¿sí? O un matecito, cafecito. Son 20:33, 20:43, nos juntamos otra vez. Seguimos, seguimos hermanos, seguimos. Bueno, seguimos. Dijimos que Salomón, su reinado, ¿sí? Comenzó muy para arriba, ¿sí? Con la sabiduría que Dios le había dado, con las grandes riquezas que tuvo. Dice que fue el reino más grande, más poderoso que pudo haber existido en ese tiempo, eh, pero dejando entrar cosas paganas a su vida, cosas que Dios le había dicho, le había advertido desde un comienzo de su reinado, no cumpliendo con eso, ¿sí? Hizo lo que quiso, ¿sí? Según su sabiduría, y su reinado empieza a declinar. Mucho más no se habla luego de esos sucesos, mucho más no se habla del reinado de Salomón, sino que podemos, en un comentario encontré que dice, murió cuando tenía alrededor de 60 años. El hombre más sabio del mundo se hizo insensato y dejó que el orgullo, los placeres y el materialismo lo arrastraran a la ruina. ¿Sí? Eso es lo que pasó con este rey, con el rey más sabio del mundo. ¿Sí? Y es ahí
donde su reinado se termina, él muere, ¿sí? Y antes de morir aparece un comandante un capataz, ¿sí? Que estaba encargado en la construcción del templo, un capataz, Jeroboam, quien iba a ser su sucesor, ¿sí? Pero hay alguien antes que él, ¿sí? Está el hijo de este rey Salomón, el hijo Jeroboam, ¿sí? Acá nos vamos a poder perder en un momento porque está Jeroboam y Roboam. Ya me equivoqué en la primera. Jeroboam era el capataz, ¿sí? Del reino y Roboam era su hijo, ¿sí? Estaba pasando una situación que el mismo Salomón eh, la había desatado, ¿sí? Al cobrar muchos impuestos al pueblo, ¿sí? Al tener que mantener esos grandes palacios, esas grandes construcciones, él estaba cobrando muchos impuestos al pueblo. Dice que dice la pesada carga de los impuestos y las repetidas demandas de los obreros para que realizaran trabajos forzados en los proyectos de construcción produjeron descontento en el interior de la nación. Salomón tomado unas decisiones muy importantes, ¿sí? Con las cargas que debían pagar el pueblo, ¿sí? Y las tribus que no eran de él, a la que él no pertenecían, el trabajo forzado que debían hacer, ¿sí? Los impuestos también. ¿Sí? Los impuestos, Los que son los impuestos, impuestos. para poder seguir manteniendo ese gran reino que fue el reino de Salomón, ¿no? Gran importante. Y las 10 tribus del norte, las 10 tribus más potentes, digamos, más grandes, ¿sí? Se unen con Jeroboam que quería ser el rey de Israel, ¿sí? Pero otras dos tribus, ¿sí? Se unen con Roboam, con el hijo de Salomón. Y es ahí donde se produce la división de los reinos. ¿Se acuerdan de que David había unificado los reinos, ganando a Jerusalén, tomando el territorio de Jerusalén, plantando en Jerusalén el lugar para la adoración? Luego Salomón construye ahí en Jerusalén el templo y estaban todas las tribus unidas, ¿sí? Por un mismo rey, por un mismo monarca, ¿sí? Hasta este momento que el rey Salomón muere, ¿sí? Y 10 tribus se van con Jeroboam al norte, ¿sí? Y esas tribus del norte pasan a ser las tribus de Israel, ¿sí? A manos del reinado de Jeroboam, ¿sí? En contra de los grandes impuestos que debían pagar, ¿sí? Al rey, al hijo de Salomón, se unen con Jeroboam. Y en el sur, Judá, la tribu de Judá pasa a ser el reino de Judá, ¿sí? Las tribus del sur, las dos tribus del sur, que se encuentra en la capital, donde se queda la capital de Jerusalén, ¿sí? Pasan a estar en el reinado a la cabeza con Roboam, hijo de Salomón, ¿sí? Arriba está la ciudad de Samaria y abajo está la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Esta división de reinos influyó en varios aspectos. El aislamiento entre las tribus, había unas tribus que estaban celosas ahí entre sí, por eso también es que se produce esta división. Los pesados impuestos y tributos para mantener el lujo del provocando gran resentimiento en el pueblo, ¿sí? En las tribus, los celos de las tribus de Efraín que lideraban el norte, la ambición de Jeroboam y la negativa de Roboam de escuchar sobre los pesados impuestos. A Roboam
le habían ido, él pide consejos de cómo seguir. Comparto una pequeña historia. Este Robán pide consejo a los ancianos que aconsejaban a su padre también sobre la decisión que debía tomar a causa de estos enojos que tenía la nación. Y los ancianos le dicen, y sí, la verdad que son puestos muy altos, es mucha la carga que tiene el pueblo, deberías bajarlo. Pero este Roboán no le hace caso a los ancianos, sino que va y pide consejo también a sus amigos, amigos de él que se criaron juntos, amigos jóvenes, sí, como él, que no tenían muchas experiencias, que eran chicos también de palacios como él, y le dice no, que estaba bien que cobrara estos impuestos y él los deja. Y es ahí donde se produce esta división y no quiso escuchar los consejos, ¿sí? De los ancianos, ¿sí? Y toma su decisión. La idolatría de Salomón y sus esposas extranjeras introdujeron y socavaron la lealtad del pueblo de Dios, ¿sí? Es donde ahí se empieza a desmoronar todo esto y termina con esta división. Ay, saqué la pantalla. Eh, Ese es Roboam, ¿no? no, ese de mi hijo. Ahí. Eh, ahí está. Después de esto tenemos la división de los dos reinos, el reino del sur, ¿sí? Con Judá y la tribu de Benjamín, y en el norte las 10 tribus, que es el reino de Israel, ¿sí? La tribu de Israel, el reino del norte. Y acá podemos ver la cantidad de reyes que después de este Roboán y de Jeroboán vinieron, ¿sí? Durante todo este tiempo en cada uno de los reinos. A lo largo de los libros de reyes podemos ver cómo cuentan paralelamente, ¿sí? Eh, qué rey estaba en cada reino, en el reino del norte y en el reino del sur. Pero también podemos ver algo muy importante que hace mucho hincapié en los libros de reyes, es más en la tribu del norte, en la tribu de Israel, donde a su vez, estando estos reyes, también había profetas, ¿sí? ¿Por qué se hace hincapié este profeta al escribir el libro de Reyes más en el reinado de Israel? Porque en el reinado de Israel aparecen dos profetas muy importantes, dos profetas que a lo largo de los libros de Reyes podemos encontrar grandes narraciones, grandes historias, grandes grandes hechos que acontecieron alrededor de estos o con estos profetas, como es Elías y Eliseo, ¿sí? Hay muchas prédicas, muchas enseñanzas conocidas, historias, no sé cómo llamarlas, que vimos de la mano de estos profetas y transcurrieron en este tiempo de estos reyes, ¿sí? Tanto en el reino del sur y en el reino del norte, que es Israel, que tiene las 10 tribus, tanto en ambos reinos hubieron reyes buenos y reyes malos, ¿sí? Buenos cuando hacían la voluntad de Dios, cuando ponían su mirada en Dios, cuando reconocían al Dios verdadero, ¿sí? Y quitaban esos dioses paganos que habían entrado al pueblo, y malos porque muchos hacían muchísimas maldades. La mayoría, todos, casi todos los del Reino del Norte fueron malos, ¿sí? Y a lo largo de los libros de Reyes podemos ver todos los reyes que pasaron.
es imposible poder verlos todos, porque hasta la misma Biblia hay reyes que, por ejemplo, habla solamente y hizo lo malo ante los ojos de Dios y no pone mucha más historia, ¿sí? Comenzamos con el reino del sur, reino de Judá, a manos del hijo de Salomón, a manos de Roboam, reinó su hijo, ¿sí? Luego de Roboam reinó su hijo Abiam por 3 años, hizo lo malo como su padre, ¿sí? em, los reinados se iban pasando de generación en generación, ¿sí? El siguiente en su generación era el que ocupaba el lugar cuando el rey moría, ¿sí? Más adelante en alguna de las historias vamos a poder ver que se han asesinado para poder llegar a un trono, ¿sí? Se han asesinado entre familias para poder llegar a ocupar un trono, ¿sí? En Judá comienza luego de Salomón, sigue en la división en la parte sur, en Judá, toma Roboam, luego su hijo Abiam por 3 años, que hizo lo malo como su padre, luego de Abiam viene su hijo Asa, ¿sí? Que es el tercer rey de Judá, y hubo un cambio en este rey. Es este rey donde empieza a cambiar las cosas, ¿sí? Donde empieza, a donde dice, no, yo voy a cumplir, voy a hacer lo que David, mi abuelo, mi ancestro, mis padres, mis antepasados habían hecho, ¿sí? Me habían mostrado. Quitó los ídolos de su padre, que su padre había hecho, y expulsó de la tierra los cultos paganos. Quitó a su abuela del cargo, a su abuela Maca del cargo de la corte, por adorar a la diosa cananea Astoret. Esta es la diosa, ¿sí? Que vamos a escuchar mucho a lo largo de los libros, ¿sí? Asa fue totalmente fiel a Dios todos los días de su vida, ¿sí? Quitando los dioses paganos del templo y expulsando a su propia abuela. Ahora nos corremos al otro reino, al reino del norte, ¿sí? El reino que empezó con Jeroboam, con este capataz, ¿sí? El profeta Ahías le aseguró que si él era fiel a Dios, sus hijos reinarían en Israel. Este profeta había sido enviado por Dios, ¿sí? Para que hablara con este Jeroboam. Pero, ¿qué pasó con este Jeroboam? ¿Sí? Que se llevó 10 tribus, ¿sí? Fuera del palacio de Salomón, fuera del templo, alejado del templo, ¿sí? De Jerusalén. ¿Qué dijo? Si yo permito que mi pueblo, que mis tribus vayan a adorar a Dios, vayan al altar, vayan a adorar al templo una vez al año, como era la costumbre, muchos se iban a quedar con el pueblo de Judá. Así que por ese temor, ¿qué hace este Jeroboam? Levanta 2 becerros de oro, ¿sí? 2 becerros, unos al norte en Dan y otro en Betel al sur, ¿sí? Este, Jeroboam se le ocurre la idea de levantar estos 2 becerros, como había pasado ya anteriormente en el desierto, ¿sí? Hay algo ahí de que decía, nosotros venimos de estos dioses, ¿sí? Y bueno, ahí empezó a confundir, ¿sí? Y empezó a hacer lo malo delante de Dios. No acatando la profecía del profeta que le había hecho, sino haciendo lo que él quiso. Colocó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y 2 veces fue exhortado por los profetas, uno por un profeta desconocido y otro por este profeta. Después de su muerte sube al trono Nadab, su hijo, que reinó 2 años, fue asesinado junto a su familia por Baasa y ocupó su lugar, cumpliendo así la profecía de Ahías.
¿Cuál era la profecía de este profeta Ahías? Le dijo que su descendencia, si él se mantenía fiel a Dios, sus hijos reinarían en Israel. Pero si él se apartaba de Dios, apartaba su mirada de Dios, sus hijos no iban a suceder su trono. Y es ahí cuando este Basa, ¿sí?, mata al hijo de Jeroboam, y ahí se termina una dinastía, ¿sí? En la tribu del norte podemos ver que pasan 3 dinastías, ¿sí?, a lo largo de este tiempo antes que fueran tomados cautivos por los asirios, ¿sí? Y a diferencia de la tribu de Judá, la tribu del sur, se mantiene una sola dinastía a lo largo del tiempo hasta que son llevados cautivos por los babilonios. Esa es la dinastía de David. Era necesario cumplir con esa dinastía, que se mantuviera una sola dinastía. ¿Por qué? Porque era necesario, porque Dios iba a cumplir su promesa a través de esa dinastía, ¿sí? Que después vendría Jesucristo a través de la dinastía de David, ¿sí? Así que era necesario que Judá cumpliera con eso, ¿sí? A diferencia del reino de Israel, que pasaron otras dinastías. Israel. Ahora nos vamos a enfocar en Israel. ¿Se acuerdan que dije que la Biblia, los libros de Reyes, hacen más enfoque en el reino de Israel, en el reino del norte, donde están las 10 tribus? Porque por más que hayan pasado toda la mayoría, el 99% de los reyes que pasaron fueron malos, ¿sí? Es que en esos reinados estaban los profetas más importantes, los profetas Elías y Eliseo, ¿sí? Con la dinastía de Baasa, quien reinó por 24 años en guerra constante con Asa, con el rey de abajo, con el rey de Judá, el rey que desterró a su abuela, que desterró los dioses paganos en el templo, ¿sí? El rey del norte siguió adorando al becerro de oro. Ellos el norte siguieron adorando al becerro de oro, ¿sí? Y sufrieron esta dinastía de Baasa sufrió la misma suerte que Jeroboam. Muere Baasa, su hijo Ela reina 2 años y fue tan pecador como sus padres. Fue asesinado por su comandante de sus carros, Sinri, que para tomar su trono lo mató. Y así cortando la dinastía de Baasa, y se cumple otra profecía, ¿sí? Cumpliendo así la profecía de Jehú, cayendo así la segunda dinastía, trayendo un debilitamiento en Israel a mano de Siria, ¿sí? Sinri reinó 7 días, en una revuelta puso al mando a Onri. Yo les voy a leer porque son tantos los reyes, tanto que cuesta Sí, mucho. espera, Sí, estamos por Primera Reyes, más o menos por Elías, ¿verdad? El sí, reinado de acá. sí, Primera de Reyes 17. sí. Primera de Reyes 17. Lo que pasa que pues yo los leo así porque son muchos y son raros los nombres y me puedo llegar a confundir, así que hoy es necesario que pueda leer. Por ahí no voy a leer todos, pero eh, vamos a ver dónde aparecen los profetas, ¿sí? Podemos hablar más de los profetas que de los reinos, que de los reyes de este reino, porque los profetas Elías y Eliseo hicieron grandes milagros, ¿sí? Ocurrieron grandes hechos a través de la vida de estos profetas, ¿sí? Eh, bueno, trayendo un debilitamiento de Israel a manos de Siria, ¿sí? Sinri reinó 7 días, en una revuelta puso al mando a Onri, general en jefe, con la comenzando con la dinastía de Onri, una sucesión de 4 reyes malignos. Onri, Acab, este Acab lo vamos a escuchar, Ocasías y Joram.
Acab sucede el trono de su padre, Onri. Acab se casa con Jezabel, ¿sí? Hemos escuchado hablar mucho de esta Jezabel, princesa, dice, princesa fenicia, hija del rey Baal, ¿sí? Se casó con Acab, rey del norte, y hasta en el Apocalipsis se habla de esta reina. Hasta en el Apocalipsis después se habló de esta reina, ¿sí? De esta mujer, de esta princesa que se casa con este rey, ¿sí? Durante la dinastía de Onri vivieron dos notables profetas que dieron testimonio y fidelidad a Dios. Elías se aparece justo cuando Acab, bajo la influencia de Jezabel, mata a un campesino que le querían cobrar, que le querían comprar las tierras, ¿sí? Es una historia también conocida y se me fue el nombre de este hombre. Nabat. Bueno. Por la influencia de su mujer, este Acab, este rey, ¿sí? Mata a este hombre, ¿sí? Y Elías les advierte, ¿sí? Lo que Dios haría por matar a este hombre, y es donde ahí empieza una revuelta, donde ahí empieza el enojo de esta reina, ¿sí? Y, y no solamente vemos la maldad de esta mujer en el reino del, del norte, sino a causa de este matrimonio nace una hija que después es reina en el reino del sur. Así que leyendo, estudiando esto, es medio complicado, pero con paciencia vamos a ir entendiendo y viendo los hechos más importantes, ¿sí? Elías le advierte a Acab que habría sequía y hambre por castigo de su idolatría, porque ellos adoraban al becerro de oro, ¿sí? Este Acab y su esposa Jezabel adoraban, ¿sí? Y querían ganar propiedades para sí, haciendo cosas muy malas, muy malignas, ¿sí? Y Dios le mandaba a este Elías a advertirle, ¿sí? Hasta este Elías se tiene que escapar de esta mujer, ¿sí? Y después de que se habría cumplido eso de la sequía y el hambre, después de 3 años, Elías vuelve ante Acab y le pide, esto también es un hecho muy importante, donde el poder y la gloria de Dios se manifiesta y respalda a las profecías y respalda la palabra de este profeta, ¿sí? De este enviado de Dios, y le pide que reuniera a este rey los profetas y los sacerdotes de Baal, ¿sí? Ellos habían levantado profetas y sacerdotes para el templo de Baal, de esos dioses de esos becerros de oro, ¿sí? Para enfrentarlo en el monte Carmelo. Acá se acuerdan lo que acontece, que se reúnen gran cantidad de profetas de Baal y sacerdotes con el profeta Elías. Dice acá hay una palabra muy importante, una palabra también conocida, que dice que Elías restaura el altar de Dios, restaura el altar de los sacrificios, ¿sí? Que estaba abandonado, que estaba sin uso. Este Elías lo restaura, levanta 12 piedras en símbolo de las 12 tribus del pueblo de Israel, levanta y les pide a estos sacerdotes y a estos profetas que sus dioses puedan hacer, puedan manifestarse, puedan hacer que caiga fuego y sus sacrificios puedan ser quemados. Bueno, les habla un montón y esperan un tiempo hasta que este Elías levanta el altar, dice que mata el toro. No solamente pone las piedras, prepara, sino que mata el toro, lo pone, ¿sí? Lo moja mucho como para demostrar de que no iba a ser fácil que se prendiera fuego, y es que ahí ora y le pide a Dios, al Dios verdadero,
que muestre su poder, y es ahí donde Dios manda ese fuego, y no es solamente consumida la ofrenda, el toro, sino dice que hasta las piedras se consumieron. Eso que estaba todo mojado, ¿sí? Fue consumido, y demostrando que quién era el Dios verdadero, ¿sí? Este es uno de los actos de revelación más importantes que tuvo en este tiempo, ¿sí? El poder de Dios. Después de eso, Elías vuelve a presentarse ante Acab y lo denunció por haber matado a este Nabot por el viñedo que quería comprarle, y este Nabot dijo que no se lo iba a vender. Le anunció su fin y el de su familia. Acab fue herido en batalla, tal cual lo había visto Elías, le había anunciado que iba a acontecer. De esa misma forma, ¿sí? Los perros lamieron la sangre de Acab. Varios años después, la misma profecía de Elías se cumplió cuando dijo: los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Todo lo que Elías hablaba de parte de Dios, todas las profecías que hacía, se cumplía. Y aparte de esas profecías, podíamos ver los milagros, sí, que acontecían, como cuando Elías va a se junta con la viuda de Sarepta, sí, y muere, y le pide que le diera de comer, y esta mujer estaba por morir, comer lo último y dejarse morir junto a su hijo. Y es ahí donde Dios obra el milagro también, porque su hijo muere, él le pide que le dé de comer, lo último, ella le da, y después su hijo muere, pero orando Elías a Dios, ese niño vuelve a la vida. Muchas historias de los profetas, muchas. Muchas hay, cuando Elías fue dado de comer por los cuervos. Podemos repetir muchas de las historias y leerlas, ¿sí? Pero una de las más fabulosas fue cuando Elías, ¿sí? Se dio el honor especial, y fue la segunda persona llevada al cielo sin haber visto la muerte. Eliseo, quien era su sucesor, elegido por Dios, ¿sí? Ungido por Elías, ¿sí? Vio el carruaje y los caballos de fuego aparecer en el cielo, y a Elías ser arrebatado al cielo, ¿sí? Eso lo ve Eliseo, y se cae el manto de Elías, del profeta, y cae el manto sobre su sucesor Eliseo, quien es ahí que pide la doble porción. ¿Cuántas veces hemos escuchado enseñanzas, prédicas sobre la doble porción del Espíritu? ¿Sí? Esa doble porción que pidió Eliseo, la doble porción del Espíritu que tenía Elías. ¿Sí? Grandes enseñanzas, grandes palabras, grandes aplicaciones para nuestras vidas podemos encontrar en estos libros históricos. Si bien son libros históricos, porque cuentan la historia del pueblo de Israel, de su reino en ese tiempo, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro inspirado por Dios para poder llevar nuestra vida como Dios pedía en ese tiempo que la llevara su pueblo, cumpliendo los estatutos, los mandatos, ¿sí? Recibiendo la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros hoy podemos recibir su palabra a través de cada una de estas enseñanzas, a través de cada una de estas historias, de cada uno de estos relatos que podemos leer, ¿sí? Grandes enseñanzas trajeron las vidas de estos profetas que vivieron en ese tiempo, ¿sí? A nuestras vidas. Seguimos en el reino de Israel, en el reino del norte. Jehú, hijo de Nimsi, para distinguirlo del profeta que lleva el mismo nombre, había sido soldado de Acab, ungido por Elías como rey, ocupó el lugar de Acab. ¿Se acuerdan que Acab murió? Fue su sangre lamida por los perros, ¿sí? Es levantado este Jehú por Elías, quien lo ungió por parte de Dios,
¿sí? Los reyes de Israel fueron descendientes de Jehú desde que esta dinastía vino. Después de esta dinastía vino la dinastía de Peca. ¿Se acuerdan que iban a ser 3 dinastías? Bueno, la dinastía de Peca, que fue el rey por 11 años, fue idólatra y adoró al becerro de oro. La siguiente dinastía fue la de Oseas, fue rey tras el asesinato de Peca. Oseas fue el último rey de Israel. Acá se termina el reino de Israel, ¿sí? Con estos reyes, y pasa algo, que el pueblo de Israel desaparece, es invadido por el pueblo de Israel, Palestina, ¿sí? La ciudad de Palestina es invadida por el rey de Asiria, ¿sí? Y envió grandes cantidades de estos israelitas que estaban ahí a la Media y Mesopotamia. Los asirios trajeron a los colonos a la ciudad de ahí de Palestina, ¿sí? A las tierras que estaban ahí que ellos habían colonizado, para que se casaran con las personas que habían ganado, que habían quedado ahí, con los remanentes que quedaron en Palestina. Los mismos asirios trajeron a colonos para que se reprodujeran, para que empiecen a poblar otra vez la tierra de Palestina. Y es ahí donde se da eh, la nueva, o se da el origen a los samaritanos, ¿sí? Donde después, en el Nuevo Testamento, escuchamos hablar de los samaritanos, ¿sí? El cautiverio de Israel, del reino del norte, fue el juicio que Dios trajo sobre la nación apóstata, a pesar de las repetidas advertencias por cada uno de esos 2 profetas importantes que Dios había levantado. La nación siguió camino descendente, dando testimonio que ese era el resultado de cualquier nación que se olvidara de Dios, ¿sí? Ese iba a ser el resultado, porque era una nación apóstata, no recibió los consejos, no recibió las advertencias, y era algo que Dios había prometido desde el principio del reinado de Salomón, ¿sí? Que iba a desterrar a la tierra de Israel. Y Dios cumplió mandando a los asirios a tomar cautivos al reino de Israel, ¿sí? Volvemos un poquito eh, al reino de Judá, al reino del sur. Acá podemos ver los reyes que pasaron, los profetas de cada uno. No sé si se llegan a ver. Traté de buscar un cuadro que sea más fácil de leer, porque era difícil encontrar, ¿sí? Que puedan estar todos los reyes, los profetas, y que sea comparativo entre los 2 reinos. El reino de Judá, el reino del sur, durante esta división, ¿sí? Durante este periodo tuvo 19 reyes y una reina, todo descendiente de David, como ya les dije. Una de las ventajas que trajo al reino de Judá esta separación es que tuvo menos fronteras expuestas, ¿sí? Estaba más contenido, ¿sí? No era tanto lo que tenía que resguardar de sus contras, pero a la larga después vemos lo que pasó, ¿no? Disfrutó de las continuas de reyes, eran una sucesión de reyes del mismo linaje, su población era fuerte, tuvo la ventaja de tener a Jerusalén en el centro fijo para la adoración y el gobierno. Ellos se quedaron con la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén siguió siendo la capital y siguió siendo el centro de adoración, ¿sí? Tras la institución de Jeroboam de la adoración a un becerro de oro, muchos de los hebreos que estaban en el norte, al ver lo que había hecho Jeroboam, y esos hebreos leales a Dios, se fueron a Jerusalén, se fueron a Judá, ¿sí? Junto con muchos sacerdotes y levitas dejaron Israel y emigraron a Jerusalén, ¿sí?
Acá, bueno, ahora están los 4 periodos de los reyes que pasaron por Judá, ¿sí? Vamos a, no sé si leérselo, pero se los leo así rápido. No es algo que no trae tanto énfasis como lo que pudo haber sido la vida de los profetas, estos reyes, pero podemos ver cómo Dios a algunos apoyaba y a otros les daba una oportunidad de vida, de seguir, de extenderle la vida si se volvían a Dios. Hay grandes enseñanzas, pero no hace tanta énfasis el libro de Reyes, ¿sí? Comienza con el periodo de Roboam hasta Josafat, ¿sí? Hubo 3 reyes que reinaron durante este primer ciclo de descenso y reforma. Abarcó unos 81 años, ¿sí? Fueron los primeros 4 reyes, ¿sí? Del reino de Judá, del reino del sur. Luego de la revuelta que descendió que fue la división de las tribus, el primer acto de Rehoboam fue formar un ejército en un intento de volver a dominar las tribus rebeldes. Hay varios profetas acá que no son tan conocidos, pero también eran profetas que querían hacer entrar en razón a estos reyes, ¿sí? En sus decisiones, en recordarles que si se desviaban de Dios iban a tener sus consecuencias. El profeta Semaías le advierte que no lo hagas y así impidió una guerra civil. Debido a la división de las tribus, el faraón de Egipto atacó Judá y tomó muchas de las ciudades de Judá y saqueó Jerusalén y saqueó parte de los tesoros del pueblo, del templo. Reinó Roboam 17 años, luego su hijo Abián reinó 3 años, y su hijo, bueno, esto ya lo vimos, era el principio de los reinados de Judá. Del principio hasta el hijo Asa, quien fue que saca a su abuela y saca los altares de que su padre había puesto en el templo. Fue el rey que durante 40 años intentó que el pueblo volviera a adorar a Jehová, y el profeta Hanani lo exhortó por su falta de confianza a Dios, y el profeta fue prisionero. Josafat pasó a ser el rey, era el hijo mayor de Asa, quien había sacado a su abuela, ¿se acuerdan? Yo les voy tratando de ubicar. Y de inmediato tomó la reforma iniciada por su padre, instruyó al pueblo en la ley del Señor, enviando a levitas y príncipes para que enseñaran. Dios prosperó su reino, el reino de Josafat. Una invasión importante de este reinado fue fue el establecimiento de levitas y sacerdotes, fue en las escuelas de levitas que había, ¿sí? Muere este rey, muere Jeroboam y le sigue en su trono su hijo Roam. Espero que no se pierdan, pero es imposible sino poder. En este periodo de Joram, es el segundo periodo que va desde Joram hasta Ezequías, a la muerte de Josafat. El rey de Joram mató a sus hermanos y a otros de la casa real que podían amenazar su seguridad. Joram se casa con Atalía, que era mala, que era maligna. ¿Saben quién era esta Atalía? Era la hija de Acab y de Jezabel, ¿sí? Influyó en Joram para que restablecieran los altares idólatras por toda la nación y los lugares altos, y además incitó a la gente a la fornicación y maldad. Elías
envió una carta de advertencia que lo que podría pasar por su maldad, pero Joram no escuchó, murió 2 años después del reinado. Por 8 años, tras su muerte, el único hijo Ocasías, quien pasó a ser rey, solo 1 año fue muerto en batalla. Atalía, ¿saben lo que hace esta mujer? Tras la muerte de su hijo, tomó el poder real matando a todos los hijos de Ocasías. ¿Quién eran los hijos de Ocasías? Eran sus propios nietos, los cuales se salvó un solo niño, Joás, que fue rescatado por Josaba, su tía, que era esposa del sumo sacerdote Joaía. ¿Sí? Esta Josaba y Joaía cuidaron a este niño, ¿sí? Que era muy chiquito, escondido en el templo. ¿Sí? Atalía reinó 6 años, esta mujer mala, ¿sí? Con mano dura, mientras su nieto Joás estuvo escondido en el templo. Luego el sacerdote lo dio a conocer al pueblo y Atalía fue ejecutada. Bueno, seguimos viendo lo- lo- los reinos. Las cosas marchaban mientras vivió este sabio sumo sacerdote, ¿sí? Que guiaba a este niño y aconsejaba. El pacto de servir al Señor fue renovado y el templo de Baal fue destruido tras la muerte de Joaía. Sí, este sumo sacerdote Joás dejó de serle leal a Dios. Zacarías, hijo de Joaía, denunció la idolatría del rey, ¿sí? Y su pueblo y Joás ordenó que muriera apedreado. Joás enferma gravemente y su hijo Amasías tomó el reinado y Joás había sido asesinado por sus propios siervos por causa de haber matado a Zacarías. ¿Sí? Hay un micrófono prendido. Tras la muerte de Amasías, rey de Jerusalén, por 24 años, su hijo Usías era el hombre muy capaz y reorganizó el ejército, mejoró las máquinas de guerra y tuvo grandes victorias. Fomentó la agricultura por todo el país, recogió tributos de las naciones vecinas y adoró a Dios. Pero el pueblo siguió aferrado a sus altares idólatras. Tras su muerte pasó a ser su hijo Jotán, el rey. Fue otro rey que hizo lo recto ante los ojos de Jesús, ante los ojos del Señor. Muere Jotán y sube al trono su hijo Acaz. Aunque su padre había adorado a Dios, Acaz declaró abiertamente su idolatría. 16 años relevado en su trono por su hijo Ezequías. Fue diferente a su padre y demostró, acá viene una parte importante. Ezequías fue diferente a su padre Acaz y demostró gran devoción a Dios, al Dios verdadero. Reparó y limpió el templo del Señor. Con gran celo, ¿se acuerdan que había sido saqueado por los egipcios? Bueno, con gran celo intentó de erradicar la idolatría por todo el reino. ¿Sí? Después vemos en Osea, el último rey de los reinos del norte, durante el reinado de Israel, fue aplastado por, eso ya lo vimos. Mientras eso acontecía en el reino del norte, sí, que fueron atacados por los asirios durante el último rey, ¿sí? En el reino del sur, en el reino de Judá, Ezequías reinaba en ese tiempo, ¿sí? En el tiempo que fue el reino del norte destruido. Fue azotado por una enfermedad, pero Isaías le trajo la promesa de sanidad y le dijo que el Señor añadiría 15 años más. Ezequías fue insensato y le mostró a los asirios los tesoros de la ciudad y su bello templo. ¿Sí? Tras la muerte de Ezequías, ascendió al trono su hijo Manasés. El reino de Judá reinó Manasés
y le siguieron su hijo Amón y su nieto Josías. Manasés reinó 45 años. Fue el rey más maligno que tuvo Judá, el reino del sur. ¿Sí? Reveló su desobediencia a Dios, restableciendo la adoración hacia Baal, adoró las estrellas del cielo, levantó altares paganos en el mismo atrio del templo y persiguió, esto es algo muy importante, persiguió amargamente a los que se mantenían fieles a Dios y se oponían a sus invocaciones religiosas. Era un perseguidor, persiguió a profetas, persiguió a sacerdotes, este Manasés. Dice que fue el rey más malo que tuvo el reino de Judá. Al final de Manasés fue llevado a Babilonia, donde buscó al Señor, se arrepintió de su maldad. Cuando regresó, removió los falsos dioses que él mismo había levantado, procuró deshacer el daño que había hecho. Su reinado fue el más largo, reinó 55 años. Su hijo Amón subió al trono y fue maligno. Sus propios siervos lo asesinaron a los 2 años. Su hijo Josías tenía 8 años. En ese momento fue hecho rey. Vemos ahí la foto donde Josías es hecho rey con tan solo 8 años. Hizo lo posible para eliminar del reino los altares a Baal, destruyó los altares paganos y quemó en ellos los huesos de los falsos sacerdotes durante la reparación del templo. Descubrió una copia de la ley del Señor y animó al pueblo a luchar contra la idolatría. Fue el último gran reformador de Judá, rey reformador de Judá. Después de Josías hubo 4 reyes que... Quiero ver ahora. Ya termino. Hubo 4 reyes que fueron débiles. Joacad era hijo menor de Josías, ¿sí? Tenía 20 años cuando murió su padre. El egipcio que mató a su padre, a Josías, en regreso a su país se llevó a Jeocás a Egipto y colocó a su hermano mayor Joaquín en el trono. Joaquín, al igual que Jeocás, se alejaron de Dios. Jeremías escribió una profecía de los que ocurriría, pero después de leerlo 3 o 4 veces, el rey rompió el rollo en pedazos y lo lanzó al fuego. Joaquín murió encadenado allí donde fue atado por los babilonios y pretendían llevarlo a Babilonia. Su joven hijo Joacim pasó a ser rey nuevamente. Los babilonios atacaron Jerusalén y capturaron, saquearon la ciudad y se llevaron al rey y a muchos nobles sacerdotes. No se llevaron a cualquier persona, eso lo vamos a ver después. Los babilonios no se llevaron a cualquier persona, no se llevaron a todo el pueblo, ¿sí? Se llevaron a personas importantes como rehenes, a sacerdotes y personas de alta jerarquía, ¿sí? Joacim tuvo encarcelado en Babilonia 36 años, ¿sí? Nabucodonosor terminó de librarse de Jerusalén, la rebelde capital de la nación judía, destruyó sistemáticamente la ciudad indefensa. El templo había sido saqueado por completo hacía 11 años antes, pero ahora fue quemado y sus anchos muros fueron derribados. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 586 a.C. y la deportación del gran número de población de Judá a tierras extranjeras marca el final de una larga serie de juicios contra el pueblo idólatra y descarriado, ¿sí? Nabucodonosor le dio la posibilidad al profeta Jeremías de ir a Babilonia con los exiliados judíos o quedarse en Judá con el remanente. Es ahí cuando Jeremías se va con los egipcios, se queda con el remanente ahí en Judá, pero por miedo de que los babilónicos vuelvan de vuelta, se van contra los egipcios, se van con los egipcios, al pueblo de los egipcios, pero aún dando Jeremías la profecía de que Dios le decía que se queden en esa tierra, no lo cumplieron, ¿sí? Y terminamos por hoy.
sé que la última parte es ir así, esperen que, es ir, ¿cómo dejo de compartir? Ahí. La última parte vamos así, pero es difícil poder recordar los nombres, es difícil poder recordar el, el, el orden, los nombres y el lugar a qué reyes de qué tribu estamos hablando, o recordar qué es lo que hizo ese rey. Pero la verdad que es tan lindo poder estudiarlos unos por uno. Yo sé que es difícil aún leyéndolo en la Biblia, pero dando un pantallazo así de los reyes que pasaron, de lo que hacían delante de Dios, de lo que hacían fuera de Dios, y cómo Dios apoyaba o no, o arrancaba, es importante estudiarlo de cualquiera de las formas. Y también ver cómo Dios cumplió con su promesa, con esa promesa que le dio, la palabra que compartimos al principio, después de la oración, de la dedicación del templo de Salomón. Dios ahí le da una respuesta de qué pasaría, y Dios cumplió lo que pasó, lo que sucedió. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta, algo por la pastora que me haya equivocado, que haya dicho, no sé, o que haya faltado. Yo estoy acá con el celular de Priscila porque se me apagó el mío. Bueno, no, todo bien, pastora. Igual es historia, esto lo tiene que ir acompañando con la Biblia. Es Sí, la única forma de que lo que se da es un pantallazo de libros históricos, pero esto tiene que ir acompañado con una lectura de Primera Reyes y Segunda Reyes. Que Dios les bendiga, hermanos. También les quiero hacer acordar de la importancia de ir memorizando los libros del Antiguo Testamento. Por favor, aunque sí, sea, obvio. porque es importante tener una visión del Antiguo Testamento con los libros. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta clase más. Gracias, Padre Celestial, por tu compañía. Tu fuerza, Señor, mi Dios, que nos ayuda en medio del trajín del día. Gracias, Padre Celestial, por los que se están formando. Tú tocarás y seguirás formando a más generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que haces, hiciste y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te pido por un descanso de toda esta banda de alumnos de un encuentro con Dios, de este instituto, Señor, que trata de conocerte cada día más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios te bendiga, pastora. Bendiciones a todos los que están ahí, ¿sí?